Bueno, retomando el video anterior, ya sabemos que hemos tenido una diapositiva con 1, 2, 3, 4 capas. En la primera capa está el fondo, en la segunda está el título, introducción, en la tercera está el contenido, que son unos muñecos, y en la cuarta está mi botón. ¿Listo? Como yo ya sé que tengo construida la primera diapositiva, yo no tengo necesidad de volver a crear, no tengo necesidad de volver a construir una diapositiva para volver a crear las capas y todo eso, ¿no? Yo lo que tengo que es duplicar toda esta escena. Aquí dice escena 1 en la parte superior, y esa escena 1 consta de 4 capas. Si yo vuelvo a empezar el procedimiento, me toca generar las capas, generar los elementos y todo, ¿no? Yo quiero es duplicar toda esta escena, toda la escena. Van a observar lo siguiente. ¿Por dónde se duplica toda una escena completa? Voy a ir a... Yo puedo hacerlo de dos formas. Presiono la tecla Shift del teclado y F2. Y me aparece esta ventanita. Listo. Pero si yo no presiono esas dos teclas Shift F2, voy a ventana, paneles de diseño, y en paneles de diseño encuentro la opción escena. Aquí ya tengo mi manejador de escenas, mi administrador de escenas. Pueden observar que él dice que tengo la escena 1. Y en la parte de abajo dice que yo puedo duplicar esa escena, que en última sería el objetivo inicial. Adicionar una escena. Si yo digo añadir escena, me queda una escena en blanco, entonces tengo que volver a empezar el procedimiento. Y yo puedo eliminar una escena. Por ahora vamos a duplicar esta escena que ya tenemos. Mire, duplicamos esta escena, ¿sí? Y le cambiamos el nombre. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Le damos doble clic y le escribimos escena 2. Ya ahí tenemos dos escenas. Entonces voy a cierro de aquí este icono. Si no entendieron, pues devuelvan el video para que retomen este contenido. Observen que ya aquí no dice escena 2, sino que no dice escena 1, sino que dice escena 2. ¿Dónde me doy cuenta que hay dos escenas? Aquí en el editor de escenas, que parece como la simbología que utilizan en el cine para decir acción. Entonces yo le doy clic aquí y aquí hay dos escenas. Me voy con la 1 o me voy con la 2. ¿Por qué ustedes no ven ningún cambio? Porque las dos escenas son iguales. Entonces me voy a ubicar en la escena 2 y le voy a hacer algunos cambios a la escena 2. Para esto necesito desbloquear mis capas. Entonces aquí en la escena 2 le voy a dar doble clic. Voy a borrar, por decir algo, este texto y ya le voy a decir que se llama objetivos. Ya no quiero este dibujo. A ver, bueno, este objetivos, recuerden, el fondo, voy a cambiarle un poco el color al fondo. Empecemos por cambiándole el color al fondo. Bueno, me voy a devolver, control Z, control Z, control Z, control Z, listo. Y ya duplicamos la escena 2. Voy a ir a fondo y las otras capas las tengo protegidas para no irlas a dañar. Solo voy a dejar el fondo. Y al fondo le voy a cambiar el color. Vamos a dejar el fondo así como este. Listo. Ya seleccioné el color, seleccioné la capa fondo y le cambié el color. Recuerden que ustedes pueden personalizar sus colores como quieran. Vamos a dejar este fondo, por decir algo. Listo. Ahora protejo la capa fondo y desprotejo la capa título. Y voy a cambiar ese título y voy a escribirle objetivos. Listo. Protejo la capa título y desprotejo el contenido. Entonces voy a quitar este contenido. Ya aquí yo puedo escribir un texto que diga, vamos a escribirlo en tamaño pequeño, 12. Entonces ya, el objetivo de este tutorial es que aprendan a crear presentaciones similares a las de PowerPoint. Entonces yo le puedo cambiar el color a esto. Si quiero darle un poco más de tamaño, listo. Entonces ya el contenido cambió, observen, ya el contenido cambió, ¿cierto? Bueno, pero entonces viene lo siguiente, que como esta es la diapositiva, entonces ya protejo el contenido. Ya esta es la diapositiva 2, la diapositiva anterior, que es la escena 1,
tenía un solo botón porque está solo para adelante. Pero la diapositiva 2 va para adelante por si hay una tercera diapositiva y va para atrás. Por lo tanto necesitamos otro botón. Entonces ustedes podrían hacer el procedimiento de construir el botón. Pero como yo ya tengo un botón aquí en la biblioteca, yo le podría dar clic derecho a este botón y le digo que me duplique este botón. Observen, duplíqueme el botón. Entonces a ese nuevo botón le voy a dar back, ¿sí? Le voy a dar aceptar. Entonces mire, ya hay el botón next y el botón back, pero observen algo, que el botón next y el botón back tienen el mismo título, tienen el mismo texto, los dos se llaman next. Entonces el next, el de siguiente lo dejo igual, pero el de back me voy a meter al botón, voy a darle doble clic. Recuerden cómo se mete uno de los botones, dándole doble clic aquí en la manita. Y llegamos a las instancias del botón, que es la posición reposo, sobre, personalizado y zona activa. Entonces simplemente en la posición sobre, donde está el texto, donde está todo, en la posición sobre se encuentra el fondo del botón y se encuentra el texto del botón. Entonces me aseguro, voy a ampliar un poquito esto para que ustedes vean. Este es mi botón, mire. En la posición reposo tiene el fondo y tiene el texto. Mire que yo lo he hecho, ese fondo también tiene borde, ¿no? Mire, ¿sí lo ven? Ese botón tiene borde, tiene fondo blanco y tiene texto. Lo que yo necesito cambiar es el texto del botón back. Entonces le doy doble clic y le escribo back. Y le doy clic, me salgo del botón. Mire que estoy en la escena 2 dentro del botón. Me quiero salir del botón, entonces le doy clic en escena 1. Entonces observen que ya el botón next dice next y el botón back dice back. ¿Qué tengo que hacer en esta diapositiva? Coger este botón y bueno, un momento, por favor. No me deja arrastrarlo ni me deja ponerlo. ¿Por qué? Porque todas las capas están protegidas. Tengo que desproteger la capa botones, ubicarme en la capa botones, coger el botón back y ponerlo aquí. Ya tengo mis dos botones sin necesidad de volverlo a hacer. Listo. Quiere decir que aquí tengo mi diapositiva 1 y tengo mi diapositiva 2. Perfecto. Bueno, retomando el video anterior, ya sabemos que hemos tenido una diapositiva con 1, 2, 3, 4 capas. En la primera capa está el fondo, en la segunda está el título de introducción, en la tercera está el contenido, que son unos muñecos, y en la cuarta está mi botón. Listo. Como yo ya sé que tengo construida la primera diapositiva, yo no tengo necesidad de volver a crear, no tengo necesidad de volver a construir una diapositiva para volver a crear las capas y todo eso, ¿no? Yo lo que tengo que es duplicar toda esta escena. Aquí dice escena 1 en la parte superior, y esa escena 1 consta de 4 capas. Si yo vuelvo a empezar el procedimiento, me toca generar las capas, generar los elementos y todo, ¿no? Yo quiero es duplicar toda esta escena, toda la escena. Van a observar lo siguiente. ¿Por dónde se duplica toda una escena completa? Yo puedo hacerlo de dos formas. Presiono la tecla Shift del teclado y F2 y me aparece esta ventanita. Listo. Pero si yo no presiono esas dos teclas Shift F2, voy a ventana, paneles de diseño, y en paneles de diseño encuentro la opción escena. Aquí ya tengo mi manejador de escenas, mi administrador de escenas. Pueden observar que él dice que tengo la escena 1. Y en la parte de abajo dice que yo puedo duplicar esa escena, que en última sería el objetivo inicial, adicionar una escena. Si yo digo añadir escena, me queda una escena en blanco, entonces tengo que volver a empezar el procedimiento. Y yo puedo eliminar una escena. Por ahora vamos a duplicar esta escena que ya tenemos. Mire, duplicamos esta escena, ¿sí? Y le cambiamos el nombre. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Le damos doble clic y le escribimos escena 2. Ya ahí tenemos dos escenas. Entonces voy a cierro de aquí este icono. Si no entendieron, pues devuelvan el video para que retomen este punto. Observen que ya aquí no dice escena 2, sino que no dice escena 1, sino que dice escena 2. ¿Dónde me doy cuenta que hay dos escenas? Aquí en el editor de escenas, que parece como la simbología que utilizan en el cine para decir acción. Entonces yo le doy clic aquí y aquí hay dos escenas. Me ubico en la 1
o me ubico en la 2. ¿Por qué ustedes no ven ningún cambio? Porque las dos escenas son iguales. Entonces me voy a ubicar en la escena 2 y le voy a hacer algunos cambios a la escena 2. Para esto necesito desbloquear mis capas. Entonces aquí en la escena 2 le voy a dar doble clic, voy a borrar por decir algo este texto y ya le voy a decir que se llama objetivos. Ya no quiero este dibujo. A ver, bueno, este objetivos, recuerden, el fondo, voy a cambiarle un poco el color al fondo. Empecemos por cambiándole el color al fondo. Bueno, me voy a devolver, control Z, control Z, control Z, control Z, listo. Y ya duplicamos la escena 2. Voy a ir a fondo y las otras capas las tengo protegidas para no irlas a dañar. Solo voy a dejar el fondo. Y al fondo le voy a cambiar el color. Vamos a dejar el fondo así como este. Listo. Ya seleccioné el color, seleccioné la capa fondo y le cambié el color. Recuerden que ustedes pueden personalizar sus colores como quieran. Vamos a dejar este fondo por decir algo. Listo. Ahora protejo la capa fondo y desprotejo la capa título. Y voy a cambiar ese título y voy a escribirle objetivos. Listo. Protejo la capa título y desprotejo el contenido. Entonces voy a quitar este contenido. Ya aquí yo puedo escribir un texto que diga, vamos a escribirlo en tamaño pequeño, 12. Entonces ya, el objetivo de este tutorial es que aprendan a crear presentaciones similares a las de PowerPoint. Entonces yo le puedo cambiar el color a esto. Si quiero darle un poco más de tamaño, listo. Entonces ya el contenido cambió, observen, ya el contenido cambió, ¿cierto? Bueno, pero entonces viene lo siguiente, que como esta es la diapositiva, entonces ya protejo el contenido. Ya esta es la diapositiva 2, la diapositiva anterior, que es la escena 1, tenía un solo botón porque está solo para adelante, pero la diapositiva 2 va para adelante por si hay una tercera diapositiva y va para atrás, por lo tanto necesitamos otro botón. Entonces ustedes podrían hacer el procedimiento de construir el botón, pero como yo ya tengo un botón aquí en la biblioteca, yo le podría dar clic derecho a este botón y le digo que me duplique este botón. Observen, duplíqueme el botón. Entonces a ese nuevo botón le voy a dar back, ¿sí? Le voy a dar aceptar. Entonces mire, ya hay el botón next y el botón back, pero observen algo, que el botón next y el botón back tienen el mismo título, tienen el mismo texto, los dos se llaman next. Entonces el next, el de siguiente lo dejo igual, pero el de back me voy a meter al botón, voy a darle doble clic. Recuerden cómo se mete uno a los botones, dándole doble clic aquí en la manita. Y llegamos a las instancias del botón, que es la posición reposo, sobre, personalizado y zona activa. Entonces simplemente en la posición sobre, donde está el texto, donde está todo, en la posición sobre se encuentra el fondo del botón y se encuentra el texto del botón. Entonces me aseguro, voy a ampliar un poquito esto para que ustedes vean. Este es mi botón, mire. En la posición reposo tiene el fondo y tiene el texto. Mire que yo lo estoy, ese fondo también tiene borde, ¿no? Mire, ¿sí lo ven? Ese botón tiene borde, tiene fondo blanco y tiene texto. Lo que yo necesito cambiar es el texto del botón back. Entonces le doy doble clic y le escribo back. Y le doy, me salgo del botón. Mire que estoy en la escena 2 dentro del botón. Me quiero salir del botón, entonces le doy clic en escena 1. Entonces observen que ya el botón next dice next y el botón back dice back. ¿Qué tengo que hacer en esta diapositiva? Coger este botón y bueno, un momento, por favor. No me deja arrastrarlo ni me deja ponerlo. ¿Por qué? Porque todas las capas están protegidas. Tengo que desproteger la capa botones, ubicarme en la capa botones, coger el botón back y ponerlo aquí. Ya tengo mis dos botones sin necesidad de volverlo a hacer. Listo.
Quiere decir que aquí tengo mi diapositiva 1 y tengo mi diapositiva 2. Perfecto. Muy buenos días, apreciados estudiantes de grado décimo. El presente es un video tutorial que les voy a hacer para la creación de presentaciones similares a las de PowerPoint, donde se utilizan botones. Entonces lo primero que tienen que hacer es ingresar a Flash en un documento nuevo. Recuerden que podemos trabajar sobre esta área de trabajo. Vamos a suponer que esta área de trabajo en blanco que ustedes ven aquí es la primera diapositiva, ¿sí? Pueden darle aquí el nombre que quieran. Una diapositiva puede tener un título, que es un texto, y puede contener un contenido y los botones de desplazamiento. Entonces vamos a hacer, para esta diapositiva que se encuentra en la escena 1, vamos a formar 3 capas, 2 y 3 capas. La primera capa va a ser el fondo de la diapositiva, la segunda capa va a ser el título, la tercera capa puede ser el contenido y la cuarta capa van a ser los botones. Perfecto. Entonces, como dijimos, la primera capa va a ser el fondo. Entonces el fondo lo vamos a dibujar con un cuadrado que sea un fondo más o menos degradado. Observen que le voy a quitar el borde, le doy doble clic al borde y presiono la tecla suprimir. Este fondo debería tener, doy clic, lo selecciono y en la parte de abajo miro cuál es el tamaño de ese fondo. Y aquí en la parte izquierda dice 550, voy a escribirle 550 para que quede exacto, por 400 y que se ubique en la posición 0, 0. Perfecto. Ya sabemos que el fondo quedó ahí. Ese es nuestro fondo. Para evitar inconvenientes, se les recomienda que protejan esa capa de fondo que ya está lista. Bien. En la capa número 2, que se llama título, pues vamos a escribirle un título que diga, por decir algo, introducción, pues. Introducción. Recuerden que este título es un texto, ¿sí? Y después de tener este título lo protegemos también. Bien. Aquí en contenidos, el contenido puede ser texto como pueden ser imágenes. Para repasar un poco vamos a ponerle una imagen. ¿Cómo importo una imagen? Le digo archivo, importar a biblioteca. Busco la imagen que quiero que vaya ahí en la introducción. Voy a poner esta imagen que está aquí. Le doy doble clic, pero mire que todavía no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque la imagen se almacenó en la biblioteca. Si ustedes no ven la biblioteca, le dan clic en ventana, biblioteca. Y ya pueden observar que aquí está la imagen que yo quería poner allá. Entonces mi contenido, ubicado en la capa 3, mi contenido va a ser esa imagen. Esa imagen la quiero un poco más pequeña porque recuerden que necesito más espacio aquí en la parte de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la imagen, habilito la herramienta de transformación libre y pongo un poco más pequeña la imagen. Listo. Tenemos fondo, título e imagen. Faltarían los botones de desplazamiento porque sabemos que esta es la primera diapositiva. Entonces protejo también esa capa. Y voy a trabajar sobre la capa botones. Voy a crear un botón muy sencillo para que el tiempo les dé para trabajar. El botón sencillo que voy a crear lo voy a crear así. Voy a utilizar un rectángulo, pero ese rectángulo quiero que tenga puntas redondeadas. ¿Cómo habilito las puntas redondeadas? Ya escogí la herramienta rectángulo. Y aquí, miren el mouse por donde va corriendo. Aquí en esta parte donde dice radio del rectángulo redondeado, le doy clic. Y le voy a dar un radio de 10. Le voy a aceptar. Antes de dibujar el rectángulo, voy a escoger el color del rectángulo también.
quiero que ese rectángulo sea de color blanco. Blanco. Como es la primera diapositiva y la primera diapositiva, si yo tengo un botón es para que se adelante, no para que se atrase, porque esta es la primera. Entonces aquí voy a dibujar, bueno, voy a dibujar dos botones. Voy a dibujar este primer botón, ¿sí? Y quiero que ese primer botón, observen que lo estoy trabajando en la capa de botones, y quiero que ese primer botón tenga un texto. Selecciono la herramienta texto y voy al botón y le escribo, bueno, como ustedes ya conocen, next. Voy a cambiarle el color a este texto, mire. A este texto le voy a cambiar el color, le voy a poner un color azul. El texto está muy grande para el botón, entonces seleccionando el texto, selecciono la herramienta de transformación libre, pongo el texto más pequeño, lo ubico aquí encima del botón. Supongamos que ese es mi botón sencillo, que es un rectángulo y un texto. Perfecto. Pero él todavía no es botón, él es un fondo, un fondito, y es un texto. Necesito convertir este fondo y este texto en botón, los dos. Para poder seleccionar los dos, voy arriba a la capa donde está ese botón, aquí, en el primer fotograma, y le doy clic. Observen que ya está seleccionado el fondo y el texto del botón. En ese momento presiono la tecla F8. Le doy la instancia botón y le puedo escribir un nombre, que puede ser el mismo nombre que tiene el botón ahí, next. Le digo aceptar. Pueden observar que este botón ya se almacenó en la biblioteca. Ya tenemos dos elementos multimediales almacenados en la biblioteca, que es este y este. Listo. Vamos a suponer que hasta aquí es nuestra primer diapositiva.